Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que muy bien al regreso de las vacaciones. Hoy es martes y vamos a trabajar en lengua en la semana número 18. Bien, llegó el momento de repasar todo lo que aprendimos. Miren la cantidad de temas que hemos trabajado desde que estamos aprendiendo en casa. Comencemos con la leyenda. Recuerdan que habíamos trabajado y habíamos aprendido de que la leyenda es una narración que tiene su origen en la tradición oral. Está creada por un pueblo y explica el origen de algunos elementos de la naturaleza. Por eso, los hechos de la leyenda se ubican en la región donde vivió o donde vive la comunidad que los creó. ¿Se acuerdan que nosotros leímos La Flor de Amancay? Por eso estas historias incluyen elementos mágicos o sobrenaturales para explicar los fenómenos de la naturaleza. Y los personajes suelen ser humanos. Cuando estudiamos la leyenda, también hablamos de las secuencias narrativas. Todas las narraciones tienen un marco, que está formado por el lugar, el tiempo y los personajes. Y es ahí, en ese marco, donde suceden las acciones que hacen avanzar la historia. Las acciones se encadenan en el tiempo porque ocurren una después de otra. Y todos esos hechos se organizan en lo que nosotros llamamos secuencia narrativa, que posee estos momentos: la situación inicial, la complicación, la resolución y la situación final. Bien, luego estudiamos texto, párrafo y oración. Y dijimos que la palabra texto significaba en su origen tejido. ¿Sí? El significado actual es un entramado de oraciones. Las oraciones deben formar una unidad de sentido. Los párrafos son conjuntos de oraciones que se desarrollan dentro del texto contando un subtema relacionado con la idea principal. Comienzan con una sangría y terminan con un punto y aparte. Y cada oración que conforman los párrafos tienen sentidos completos, comienzan con mayúscula y terminan con punto seguido, punto y aparte o punto final. Bien, pero para que un texto sea texto tenía que tener estas tres propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. Bien, luego vimos las clases de palabras según la acentuación. Recordemos que la sílaba que se pronuncia con más fuerza dentro de una palabra se llama sílaba tónica. Según el lugar donde esté la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas cuando está en la última, graves cuando está en el penúltimo lugar y esdrújula cuando está en la antepenúltima. Un ejemplo de aguda es camión, de grave es cóndor y de esdrújula es intrépido. Luego trabajamos con las crónicas. ¿Se acuerdan la de Del Potro? ¿Qué son las crónicas? Son textos periodísticos que narran temas de actualidad y de interés general. Aparecen publicados en diarios y revistas de papel o en internet. Y se narran de forma cronológica, es decir, relatando los hechos en el orden en que sucedieron. Las características y las partes de la crónica. El cronista puede aportar sus opiniones y las opiniones de las personas que estuvieron presentes. Se escriben datos exactos de los hechos, tiene diferentes partes, que son los paratextos, que acompañan a la información principal que está en el texto principal. Y los paratextos de la crónica son la volanta, el título, copete, bajada, imagen con su epígrafe. Luego conocimos más sobre los sustantivos y la clasificación semántica según lo que significan. ¿Se acuerdan? Los sustantivos son las clases de palabras que nombran personas, animales, objetos, seres, ideas, sentimientos. Según su significado, se clasifican en dos grandes grupos: los propios
que nombran individuos o lugares en particular, y los comunes, que lo hacen en manera general, nombrando objetos, animales, personas y lugares. Y pueden ser estos últimos concretos o abstractos. Los concretos, a su vez, pueden ser individuales o colectivos. Los sustantivos se clasifican en género y en número. En género pueden ser masculino o femenino y en número singular o plural. Luego pasamos a estudiar otro tipo de textos, que son las poesías. Los poemas se organizan en líneas que no ocupan todo el renglón y se llaman versos. A su vez, los versos se agrupan formando estrofas, que se separan entre sí por un espacio blanco. Pero, en otros casos, los textos se distribuyen formando una imagen, y esos se llaman caligramas. La imagen se relaciona con el texto. ¿Se acuerdan? Impuntualidad, que tenía forma de caracol. La musicalidad en las poesías. Cuando leemos, notamos que se da un fenómeno de ritmo o de musicalidad. Eso se logra mediante dos procedimientos: cuánto duran y cómo están organizados los versos, y la rima. La cantidad de sílabas de un verso, es decir, la medida que tiene, nos da el ritmo. Y los sonidos finales de cada verso, si coinciden o no, nos dan las rimas. Los recursos de las poesías. Las imágenes sensoriales, ¿se acuerdan? Las que se asociaban a los 5 sentidos: auditivas, visuales, táctiles, gustativas y olfativas. Las personificaciones, cuando le atribuíamos características y actitudes de las personas a plantas, animales u objetos. Las comparaciones, que establecemos similitudes entre dos elementos y se usa el nexo como, y los verbos parecer y asemejarse. Finalmente, la metáfora, que es una comparación donde no está el nexo comparativo. Luego trabajamos en este texto, que fue las últimas actividades que estuvimos haciendo, con la construcción sustantiva. ¿Qué es una construcción sustantiva? Es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo, que es la más importante, que funciona como núcleo. Las palabras que los acompañan suelen llamarse modificadores y le agregan información. Se une directamente al sustantivo, el modificador directo, y siempre concuerda en género y en número. Son artículos y adjetivos. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con un tigre sediento y varias libélulas danzantes? Luego tenemos el modificador indirecto, que modifica al núcleo mediante una preposición y funciona como un nexo o un ganchito, les había dicho yo, para conectarlos. Por eso es necesario que se aprendan y se memoricen las preposiciones. ¿Qué eran estas? ¿Las recuerdan? Un ejemplo era ciertos pájaros de papel y la mamá de mi primo. La aposición suelen ir entre comas si se la reconoce, porque se puede cambiar su función con el núcleo sin que afecte el sentido de la oración. Los loros, máquinas de repetir, o máquinas de repetir los loros, podríamos decirlos de las dos maneras. Bien, es importante que des el presente en la clase y que si tenés dudas, le preguntes a la seña. Podés mirar este video las veces que quieras. Muchas gracias por llegar hasta acá.